Diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos para empresas en contextos afectados por conflictos. Asako Okai, Secretaria General Adjunta de la ONU y Directora de la Oficina de Crisis del PNUD. Anita Ramasastri, miembro y directora de Empresas, Derechos Humanos y Conflictos, Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. La prevención y la recuperación en situaciones de crisis requieren un enfoque de toda la sociedad. Las partes interesadas de todo tipo tienen un papel que desempeñar en este respecto, especialmente en escenarios de conflicto. La acción coordinada es esencial para mantener la paz y la estabilidad. Y como han demostrado los recientes estallidos de tensiones, el sector privado y las empresas pueden ejercer una influencia sustancial para alimentar o alivianar dichas tensiones. Desde Afganistán hasta Myanmar, Malí, el Sudán, Ucrania y más allá, las empresas han influido en los eventos de diversas formas, desde operadores suspendidas y estrategias de contratación, operaciones suspendidas y estrategias de contratación, hasta acusaciones de explotación y corrupción. Algunos en el sector privado han mostrado un compromiso con la consolidación de la paz, mientras que otros han sido criticados por anteponer las ganancias a las personas. Con esta poderosa influencia de mente, el PNUD y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos desarrollaron esta hoja de ruta práctica para la acción, diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos para empresas en contextos afectados por conflictos. Una guía. Esta guía tiene como objetivo proporcionar a la comunidad empresarial, los gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas una mejor comprensión de las medidas prácticas que deben tomarse para garantizar la participación responsable de las empresas en las zonas afectadas por conflictos. La guía proporciona parámetros para que las empresas diseñen e implementen medidas efectivas de diligencia debida en contextos afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia generalizada. Esta guía se basa en los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. El marco global autorizado que guía a los estados y a las empresas a prevenir y abordar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos relacionadas con las empresas. En consecuencia, la guía busca desglosar el concepto de diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos e identificar las señales de advertencia y los desencadenantes para que las empresas actúen. La guía reconoce que las empresas invariablemente impactan la dinámica de un conflicto y que por lo tanto necesitan adoptar prácticas sensibles al conflicto para dar cuenta y mitigar estas consecuencias negativas. Establece los elementos de la diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos que requieren que las empresas identifiquen y aborden sus consecuencias negativas sobre los derechos humanos, así como en los conflictos. Esta colaboración entre el PNUD y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para amplía nuestra cooperación en la implementación de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas en áreas afectadas por conflictos, al tiempo que introduce una nueva dimensión en el apoyo del PNUD, que el PNUD brinda en contextos de crisis. En última instancia, el PNUD y el grupo de trabajo esperan que esta publicación proporcione una herramienta confiable para garantizar que las empresas desempeñen un papel constructivo en el mantenimiento de la paz,
para la realización de la Agenda 2030 y sobre todo para la preservación de los derechos humanos en áreas afectadas por conflictos. Tenemos aquí el índice, la primera parte, la introducción. El riesgo de que las empresas se vean involucradas en graves abusos contra los derechos humanos es particularmente alto en contextos afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia generalizada. Estas situaciones son muy diferentes, ya que en ellas intervienen actores estatales y no estatales, como ejércitos o grupos guerrilleros, con distintas ambiciones como obtener territorio o recursos y motivaciones subyacentes como imponer una ideología o obtener un beneficio. Aunque es imposible dar respuestas definitivas para responder a los múltiples retos que supone operar de forma responsable en estas diferentes situaciones, esta guía proporciona parámetros para diseñar, actualizar y aplicar una mayor diligencia empresarial en materia de derechos humanos en contextos afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia generalizada. Esta guía se basa en los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, el marco global autorizado que guía a los estados y las empresas a prevenir y abordar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos relacionadas con las empresas. En lugar de reinventar la rueda, esta guía se ajusta a las expectativas de los principios rectores y reúne elementos de materiales ya existentes, incluida la labor del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, conectando esos puntos para que las empresas puedan desarrollar sistemas eficaces de diligencia debida en materia de derechos humanos. Al brindar información clara sobre lo que se debe esperar de las empresas para prevenir y abordar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en contextos afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia generalizada, esta guía también puede ser de interés para otras partes interesadas involucradas en la implementación de los principios rectores y en la agenda sobre la paz y la seguridad, como funcionarios y responsables de políticas a nivel internacional, regional o nacional, así como organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales e inversionistas. Las iniciativas basadas en los miembros también pueden beneficiarse de una referencia clara a la hora de revisar hasta qué punto los propios códigos y las expectativas de sus miembros se ajustan a una mayor diligencia en materia de derechos humanos. Si solo lees una cosa, ¿por qué intensificar la diligencia debida en materia de derechos humanos? Los principios rectores no mencionan específicamente un tipo diferente de diligencia debida para contextos afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia generalizada, sino que se construyen en torno a un concepto de proporcionalidad. A mayor riesgo, más complejos los procesos. Por tanto, dado que el riesgo de que se produzcan graves violaciones a los derechos humanos es mayor en las zonas afectadas por los conflictos, la actuación de los estados y la diligencia debida de las empresas deben intensificarse en consecuencia. Las empresas en particular deben llevar a cabo una versión intensificada de la diligencia debida en materia de derechos humanos, donde llevar a cabo una diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos. Aunque no existe una definición universal para el término zona afectada por conflictos,
Esta guía utiliza el término para describir una variedad de contextos en los que prevalecen altos niveles de violencia. Esto incluye, entre otros, áreas geográficas, regiones o países que experimentan varios niveles de conflicto armado o violencia generalizada, incluidas guerras interestatales o civiles, insurrecciones armadas, extremismo violento u otras formas de violencia organizada. A través de a veces el conflicto puede estar bastante localizado y centrado en la violencia entre comunidades, pero no obstante ser de naturaleza generalizada o continua. En entornos posteriores a un conflicto puede referirse a la recurrencia de un conflicto violento o relacionarse con contextos en los que existe una creciente preocupación por las violaciones de los derechos humanos o la inestabilidad política y social generalizada. En tales entornos y situaciones que involucran la justicia transicional, la diligencia debida en materia de derechos humanos es una herramienta importante para prevenir la recurrencia de abusos graves contra los derechos humanos. Un pilar fundamental de la justicia transicional es la garantía de no repetición de dichos abusos, por lo que las empresas deben centrarse en este objetivo. En contextos Estos contextos tienen tres características distintivas. En primer lugar, el conflicto siempre generará consecuencias negativas para los derechos humanos. Por lo tanto, causar, contribuir o estar directamente relacionado con el conflicto armado y otras situaciones de violencia generalizada significa siempre causar, contribuir o estar directamente relacionado con los abusos a los derechos humanos. En segundo lugar, las actividades comerciales en el área afectada por un conflicto nunca serán neutrales y sin impacto. Incluso si una empresa no toma partido en el conflicto y se esfuerza por ser imparcial, sus actividades necesariamente influirán en la dinámica del conflicto. Por ejemplo, una empresa que utiliza seguridad pública o privada debido a la presencia de un conflicto, incluso si tales fuerzas de seguridad se comportan de manera ejemplar, su presencia afecta al contexto local y puede conducir a una escalada de violencia. Las prácticas de contratación que cumplen plenamente con los derechos humanos o la provisión de productos o servicios específicos pueden alimentar la persecución de que un grupo específico tiene ventaja sobre otro y conducir a una escalada de agravios y violencia. Una simple adquisición de tierras puede alimentar el conflicto cuando se basa en un despojo previo o el desalojo forzoso de las comunidades. En tercer lugar, las empresas deben respetar las normas del derecho internacional humanitario, además de los derechos humanos acordados internacionalmente. Las consecuencias prácticas de esta situación general son que para que una empresa sepa y demuestre que respeta los derechos humanos en contextos de conflicto, las empresas deben identificar y evaluar no solo las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos, sino también las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los conflictos que la empresa puede causar o contribuir a través de sus propias actividades o que pueden estar directamente relacionados con sus operaciones, productos, servicios. La, la imposición de sanciones puede ser un indicador útil, pero no un sustituto para que una empresa ejerza una debida diligencia intensificada. Debido a que los contextos son particularmente dinámicos, en los conflictos armados y otras situaciones de violencia generalizada, las empresas deben llevar a cabo una diligencia de vida intensificada de manera continua y asegurarse de actualizar su evaluación periódicamente. Los sistemas sólidos de participación de las partes interesadas y de gestión de quejas
Son herramientas claves para lograr esto. ¿Qué tiene de específico la diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos? La diligencia debida tradicional en materia de derechos humanos ayuda a las empresas a conocer y mostrar cómo evitar o minimizar los riesgos para los derechos humanos de las personas. Una diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos fortalece la comprensión del contexto en el que operan las empresas y garantiza que sus actividades no contribuyan a la violencia mediante la identificación de puntos críticos desencadenantes potenciales o las fuerzas que impulsan el conflicto. Para las empresas, la naturaleza de sus relaciones comerciales en situaciones de conflicto es importante. Los actores del conflicto a menudo están conectados, trabajan para, invierten o operan negocios. Por lo tanto, es fundamental que las empresas comprendan si los socios comerciales están vinculados de alguna manera a conflictos pasados o actuales. En resumen, la diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos significa identificar las consecuencias negativas potenciales y reales sobre las personas, derechos humanos y así como el contexto, el conflicto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Comprender el contexto en el que se opera y cómo hacerlo, llevar a cabo un análisis de conflictos y actualizarlo periódicamente. ¿Qué hacer? Comprender la interacción entre sus actividades comerciales y el contexto. ¿Cómo hacerlo? Vincular el análisis del conflicto con el ciclo de sus actividades empresariales. Entender su impacto en los derechos humanos. Llevar a cabo una evaluación de impacto en los derechos humanos. Utilizar ese entendimiento para evitar o mitigar las consecuencias negativas. ¿Cómo hacerlo? Planificar, implementar, supervisar y evaluar las actividades comerciales teniendo en cuenta los problemas identificados por la diligencia debida en materia de derechos humanos y diseñar las actividades comerciales en consecuencia. ¿Cuándo hacerlo? ¿Ha respondido si a alguna de estas preguntas? Practique la diligencia intensificada. Si se está produciendo una violencia armada no convencional generalizada, existe un conflicto armado internacional entre dos estados independiente de su intencionalidad, existe un conflicto armado interno, existe una operación militar, se están produciendo graves violaciones de los derechos humanos, genocidio, crimen contra la humanidad, crímenes de guerra. ¿Existen señales de alerta temprana en alguno de los anteriores? Si alguna de estas respuestas es sí, entonces se debe realizar la diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos.